Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El pasado miércoles fue 19 de marzo y fue la celebración universal del patrono universal de la Iglesia Católica, y me refiero al Señor San José. De hecho, aquí en Puebla de Los Ángeles hay muchas parroquias que tienen el nombre de San José. Destaca una de las primeras parroquias que se establecieron en la Nueva España, aquí en Puebla, y me refiero a la parroquia de San José, un templo centenario donde tiene como patrono a la figura de José. Y si ustedes recuerdan, la Catedral de Puebla de Los Ángeles, en la fachada poniente, es decir, la fachada principal, tiene como remate a los dos patrones de España, San José del lado izquierdo con el Niño Jesús y Santiago Apóstol. Pero también tenemos otras parroquias como San José la Hacienda, San José Chiapa, San José Obrero. Y uno puede pensar, ¿por qué es tan importante San José en la vida de la Iglesia? Si nunca habló, las únicas menciones que se dan de José es en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Mateo dice que era un artesano, en griego tectón, pero al hablar de artesanos podemos hablar de diversas variedades de artesanos, y muchos lo califican como carpintero, porque cuando señalan a Jesús le llaman hijo del carpintero. Así pues, José hay que encuadrarlo dentro de la información que nos dan los evangelios canónicos, aunque hay dos evangelios llamados apócrifos, y entre ellos está el protoevangelio de Santiago. Se les llama apócrifos y no canónicos porque son evangelios tardíos del siglo IV de la era cristiana en adelante y son poco confiables. Este evangelio dice que José era viudo, que tenía varios hijos cuando se desposó con la Virgen María, y era un hombre anciano. Y el otro evangelio apócrifo es la historia de José el carpintero, que supuestamente es narrada por el mismo Jesús, donde afirma que José permaneció célibe 40 años y después de los 40 años se casó una primera vez y tuvo varios hijos. Después enviudó y se casó con la Virgen María. Luego entonces José sería un hombre como de 90 años. Claro, estos datos son poco confiables, aunque tristemente la iconografía de los santos representan a José como un hombre anciano y barbudo. Yo creo que José, como se tenían que casar todos los jóvenes, en aquel tiempo tenía 25 años y la Virgen María tendría que tener abajo de 12 años y medio. Si nosotros leemos Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux
y Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, en la institución familiar nos dice que las chicas eran propiedad del papá hasta los 12 años y medio y que la edad para casarse tenía que ser no antes, no después de los 12 años y medio, porque entonces de la propiedad del padre pasaban a ser propiedad del esposo. Por eso, si José y María se desposaron, la Virgen María tuvo que haber tenido 12 años y medio, 12 años no lo sabemos, y José 25. La anunciación se va a dar en el desposorio. ¿Qué era el desposorio en la institución familiar judía? En el desposorio se fijaba la fecha de la boda, se fijaba la dote, se fijaba el ajuar y también se fijaba el dinero que le tenía que dar el hombre a la mujer si la repudiaba públicamente. Generalmente nos dicen estos autores que tenía que pasar un año para que ellos se despidieran de sus familiares. Pero también la chica tenía que buscar a 10 amigas vírgenes para que pudieran ir a la fiesta. De ahí podemos encontrar el sentido de la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo. Ustedes han de recordar aquel pasaje donde las vírgenes van al banquete de bodas y van a recibir al esposo. Y esto en realidad era algo cierto. La amiga iba con sus amigas vírgenes y el esposo, el desposado, iba con amigos que buscaban casarse. Se entiende que, insisto, la mayoría de 25 años y las chicas menores de 12 años y medio. Y ahí se conocían en la boda, se veían. Era difícil tratarse porque no se veía bien en tiempo de Jesús que se hablaran. El trato se hacía por medio de los papás. Creo que el dato más importante para poder entender la figura de José es el que resalta tanto León XIII en la Quamquam Pluribus, el Papa Juan Pablo II en el Redemptoris Custos y el Papa Francisco en su carta Corazón de Padre. ¿Qué es lo que resaltan ellos? Ellos resaltan que José era un hombre justo. Si nosotros analizamos esta frase a la luz de los datos del Antiguo Testamento, bien podríamos entender la simbiosis de la palabra justo, sensato, prudente y sabio. Son palabras que se manejan como palabras sinónimas para aquel que ante Dios cumple la Torá, cumple la ley, cumple con exactitud y con escrupulosidad la ley. Ese es el hombre sensato. Por tanto, podríamos decir que José, hasta el momento de desposarse con su mujer, era un hombre santo, porque son pocos los que eran justos. Yo podría pensar en los Anahuín,
el resto fiel de Israel que esperaba la venida del Salvador. Ahora bien, si la justicia para los jóvenes de aquel tiempo era cumplir la ley, yo creo que José dejó de ser justo cuando la Virgen María le comunicó que estaba embarazada. Para la legislación judía, si una chica resultaba embarazada antes de casarse, indudablemente el esposo la tenía que repudiar públicamente y la tenían que lapidar por haber sido infiel. Si José era cumplidor de la ley, entonces tenía que haberla repudiado. Pero ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo? Mateo nos dice que José era un hombre justo, pero para no poner en evidencia a la Virgen María, pensó dejarla en secreto. ¿Por qué lo hace José? Porque yo creo que José amaba más a María que cumplir el peso de la ley. Claro, aquí no cuestiono que José dejó de ser justo, porque la ley del Antiguo Testamento era dura. Recuerden ustedes que Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. ¿Y en qué consiste el cumplimiento de la ley? En la ley del amor. Por tanto, podríamos decir que en José hay plenitud de la ley mosaica en la ley del amor, porque él no quiso repudiar a María públicamente para que no murieran. José es un ejemplo vivo de la plenitud del amor enraizado en el corazón que ama al Señor. No queriendo ponerla en evidencia, porque acuérdense ustedes que cuando un hombre sabía que su esposa le engañaba y había pruebas fehacientes, la arrastraban de los cabellos o la jalaban de la ropa, la llevaban fuera de la ciudad y ahí la lapidaban. Nos dice el Talmud que las primeras piedras tenían que caer en el cuerpo y que los que tenían que matar a la mujer eran los papás, los hermanos y el novio o esposo ofendido, y rematarle en la cabeza para matarla. Claro, nos dice estos autores que no hay datos precisos de cuántas mujeres murieron así, pero recuerdo el libro que se llama Dichosa tú que has creído, donde este religioso que escribió nos narra que llegó a un país musulmán y que vio cómo decapitaban a una mujer. Y cuando él preguntó por qué la decapitan, le dijeron porque estaba desposada y resultó que estaba embarazada. Y ahí empieza a ser una ficción literaria de los sufrimientos que tuvo María al estar embarazada, desposada. Claro, yo creo que no tuvo sufrimientos porque José la acogió en el amor.
Entonces la quería repudiar en secreto, es decir, otra alternativa legal en el campo jurídico del pueblo judío era decir, me separo de esta mujer, pero no digo el motivo. Entonces había un cuchicheo de parte de todos diciendo, ¿qué le habrá hecho la mujer? Bueno, creo que hay algo grandioso de José. Y si José era justo es porque tenía una relación profunda con Dios Padre. José nunca va a hablar como la Virgen María. Ven que la Virgen María siempre va a hablar en los 4 evangelios. Aquí José no habla, pero el ángel del Señor, mientras dormía, no debemos entender dormir como el sueño profundo, no. Debemos de entenderlo como la meditación de una situación que yo no comprendo. Mientras dormía, un ángel del Señor le dijo en sueños, Angelos Angelú, el mensajero divino, el mensajero que trae buenas noticias. Y le dice, José, hijo de David. Recuerden ustedes que su santidad el Papa Benedicto XVI, en su libro La infancia de Jesús, analiza la legitimidad de José como padre putativo de Jesús, porque es descendiente de David. Por eso tiene que empadronarse hasta Belén, porque en Belén había nacido David. Y es significativo el nombre Belén, que viene de Betlehem, que significa casa de pan. Es decir, Jesús nacería en Belén porque Jesús es el futuro pan bajado del cielo. Juan capítulo 6. ¿Qué es lo que dice el arcano? José, hijo de David, no dudes en recibir a tu esposa María. No dudes. Él había dudado, sí, pues porque pues era un ser humano. Díganme cuándo se presenta una mujer ante el novio y le dice, oye, fíjate que estoy embarazada. ¿Y de quién? Pues es obra de Dios. Pues la verdad, pues díganme quién lo va a creer. Él no le creyó, creo, o si le creyó a medias, porque no quiso que muriera. No quiso que muriera. Pero yo creo que el sueño revela lo que en su corazón había. Recuerden que San Agustín dice que cuando vino el arcano divino a la Virgen María, ¿qué es lo que dice Agustín? Primero María concibió en su corazón a Jesús y después en su vientre. José, como padre putativo, tuvo que haberlo entendido en su corazón. Y recuerden que la palabra corazón es inteligencia y voluntad. Pero tal vez no lo entendía plenamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el arcano divino? José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Debemos entender la acción del Espíritu Santo como el Ruach divino. El Espíritu Santo va a fecundar el seno purísimo de la Virgen María. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo? Que despertando de aquel sueño, hizo lo que el ángel le había dicho y la recibió en su casa. Aquí podemos ver, tanto en María como en José, una gran analogía: la fe. Recuerden que la fe es la respuesta a la revelación. La fe es la respuesta al plan de Dios. La fe es la respuesta a la Sagrada Escritura. María, ¿qué dijo? Lucas 1:38. He aquí la esclava, que se cumpla lo que tú me has dicho. En Mateo
que es lo que dice el autor, y saliendo de aquel sueño, hizo lo que el ángel le había dicho y recibió en su casa a María. Entonces ya vemos dos cualidades de José, dos virtudes más bien. Primero, que es un hombre justo, cumplidor de la ley. Y segundo, que es un hombre de fe. Y recuerden que la palabra fe en griego viene de pisteuo, que significa conocer. Es decir, así como la Virgen María conocía a Dios Padre, así también José era un gran orante y conocía la voluntad del Padre en su vida. Y la recibió en su casa. Imagínense, si hoy todavía hay gente que es religiosa, puedo pensar en Luz del Mundo, que creen que el hermano Nazón es apóstol en el año 2025. Si hoy todavía hay gente supersticiosa que cree en los amuletos, las magias, hasta en Walter Mercado, en Pare de Sufrir, los horóscopos, hasta en la cienciología, hasta en el Yaruba. Imagínense hace 2040 años, claro que la gente era religiosísima. Imagínense, en la cultura judía, cuando se hacía un pacto, una alianza con Dios Padre, se mataba a la víctima, hagan de cuenta un toro o un cordero, y se le partía por la mitad. Y el oferente tenía que pasar en medio y decir: si no le cumplo a Yahvé, que me pase lo que le ha pasado a esta víctima. Que me parta en dos Dios Padre. Yo creo que desde ese momento José, yo creo que la veneró. Yo creo que la cuidó hasta su muerte. Y fue esposo y padre proveedor para ellos. Porque sabemos, como lo indica así la tradición de la Iglesia, que la Virgen María, después de Jesús, no tuvo más hijos. María permaneció virgen antes, en y después del parto. Y José, con una actitud de profunda devoción, yo creo que José, hasta su muerte, siempre habrá pensado: ¿qué será de mí, de este niño que legalmente era su hijo y que legalmente era descendiente de David? Para que se cumplieran las escrituras. Recuerden Mateo capítulo 5. Y tú, Belén de Éfrata, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Israel, porque de ti nacerá el Salvador del mundo. Un hombre justo, un hombre de fe, pero ante todo un hombre trabajador. Porque dice Pablo a los tesalónicos: el que no trabaje, que no coma. Y esto es cierto. José, como artesano, como carpintero, le dio la comida, el vestido y el sustento a la Virgen María y a Jesús. No sabemos con exactitud cuándo murió José. No lo sabemos, pero se infiere que murió antes de la vida pública de Jesús, porque nunca se le menciona, y cuando se le menciona a Jesús se dice: es hijo del carpintero, pero no se menciona a José en su actividad pública de Jesús. Pero imagínense qué santa muerte la de José. Allá en Nazaret, José en su camastro,
la Virgen María por un lado y Jesús por otro lado. ¡Qué dicha! Tener al mismo Dios junto a él y tener a la Madre de Dios junto a él. Por eso José, en toda la vida de la Iglesia, es el poderoso protector y es el patrono universal de la Iglesia. Hoy que estamos en el año jubilar, mencionaba en un principio que la catedral tiene en la fachada poniente, la fachada que da a la 16 de septiembre, como remate a José y a Santiago. Pero si ustedes entran del lado de la 5 Oriente, hay una puerta. Entrando van a ver una de las pinturas más grandes que tiene la catedral. De hecho, tiene 2 pinturas. Del lado de la 3, un San Cristóbal. Y había una escultura de San Cristóbal que la incautó el gobierno, de todo lo que ha incautado nuestros gobiernos, ¿no? Pero esta pintura que está al lado de la entrada de la 5 es el patrocinio de San José. ¿Por qué se le llama patrocinio? Casi es de la Virgen María, porque en la sacristía está el patrocinio de la Virgen María, donde su manto cubre a toda la gente. Entonces, si ustedes la ven, está el Señor San José con su manto cubriendo a España y a los pueblos de España, porque del lado izquierdo tenemos al rey Carlos III y del lado derecho al Papa. Hincados, claro, bajo ese patrocinio. ¿Y qué es el patrocinio? Que el Señor, a través del Señor San José, nos cuida y nos protege. Pues hoy el pasado 19 de marzo celebrábamos al Señor San José. Qué bueno que ha pasado esta fiesta. Yo sí les invitaría a que lean el documento del año 1889, Quam Plurius, de León XIII, el documento de Juan Pablo II, el Custodio del Redentor, de 1989, y hace unos años, no recuerdo bien, hace 2 o 3 años, el Papa Francisco escribió un documento que intituló El Corazón de Padre, para que así podamos verdaderamente entender la vida y la virtud del Señor San José en nuestra línea del tiempo. Muchas gracias a todos. Parmenas Radio.